transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a la tertulia de Canarias al Día. Estamos ya en el tramo final de nuestra temporada. Mira que ha sido una temporada complicada y activa por todas las cosas que se han sucedido en los últimos meses, prácticamente desde las Navidades hasta ahora. Pero aún así quedan todavía 2 semanas por delante para seguir compartiendo con ustedes un montón de información y de actualidad en directo, como es el caso de lo que tenemos hoy por delante en este programa. Desde ya les invitamos también a participar con nosotros a través del WhatsApp y del Twitter. En WhatsApp saben ustedes que nos pueden encontrar fácilmente en el 653-303-331. Si quieren hacernos llegar cualquier opinión, cualquier cuestión, la vamos a compartir con ustedes también durante el programa y verán sus comentarios en la parte inferior del televisor o a través de Twitter, que también es una fórmula fácil de estar en contacto con nosotros. Ahí tienen el perfil, @MírameTV, es el nombre de nuestra cuenta en esa red social que también, saben ustedes, es muy activa para compartir y para comentar todo lo que pasa también en nuestras islas. Normalmente empiezo saludando a nuestros compañeros por la derecha. Hoy voy a empezar por la izquierda, porque se incorpora a este programa alguien que ha estado por suerte, por fortuna, de vacaciones, merecidas vacaciones en estas últimas semanas, que es Óscar Martín, de Onda Cero. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo lo has pasado? Bien, se pasó volando como suele ocurrir, las vacaciones pasan muy rápido, después de tanta espera, pero bueno, bien. Ahora ¿Has ya estado como Merkel batalla en La Gomera? Sí, efectivamente. Una semana en San Sebastián, está bastante animada, la capital de la isla. No me moví de San Sebastián, es verdad que es una de las islas que primero se recuperó, ¿no? Que tomó el liderazgo quizás de esta situación en cuanto a las restricciones debido a la pandemia, pero bueno, allí se está bien y tengo la sensación que será un destino bastante importante el mercado canario este verano. ¿Y a La Palma no saltaste este año? A La Palma no salté, pero ¿A tus orígenes? Tengo un compromiso con La Palma y espero ir algún que otro fin de semana. No quería contarlo, pero se vayan a molestar que no fui a La Palma, pero bueno, estaré ahí. Óscar, sea como sea, estás de vuelta en Mírame Televisión y además en un momento donde siguen varios focos activos de actualidad, sobre todo a nivel político, que vamos a comentar enseguida. Pero antes también aprovecho y saludo a Pepe Moreno, que ya está con nosotros. Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido un día más. Habrás comprobado que el color de Óscar no tiene nada que ver con el nuestro, ¿eh? Como él ha estado de vacaciones. Hay esa frase de las merecidas vacaciones. ¿Hay alguien que no se las merezca? Me pregunto. No sé, porque a todo el mundo le decimos frase, ¿no? Claro. merecidas vacaciones y tal. Dice, ¿hay alguien que no se las merezca? Y tal. Pero el color de Óscar es realmente envidiable en este momento. Se irá en la próxima semana seguro. Bueno, pues ya veremos. Desde luego que para los periodistas, con el año que estamos viviendo en Canarias, merecidas, por lo menos para los periodistas, para todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora mismo estamos en directo y a esta hora podemos decir ya que no se sabe muy bien si el Tenerife va a jugar dentro de menos de una hora. Faltan 40 minutos para que el partido comience y no se sabe si va a comenzar o no va a comenzar, entre otras cosas porque han dado positivo 7 jugadores del Fuenlabrada, que tiene que jugar contra el Deportivo de La Coruña, y en este momento la Liga está decidiendo si todo lo que no se ha jugado pues lo suspende a partir de este momento, aunque la Unión Deportiva va ganando 5-0, al menos hasta que entramos aquí al plato principal de Mírame Televisión. Iba ganando 5-0 frente a la Extremadura, pero el Tenerife no se sabe lo que va a suceder. De momento han dicho en la Liga que le van a hacer test a todos los jugadores de todos los equipos y que ya veremos. Desde luego el Fuenlabrada Deportivo, que era el partido que se iba a jugar y que el Fuenlabrada estaba jugando entrar en los playoffs de ascenso,
pues parece que se va a suspender. Eso tiene casi todas las papeletas para suspenderse, con 7 jugadores que no pueden jugar porque han dado positivo, ¿no? Tú me dices a mí, son las 7:10 de la tarde ahora mismo en Canarias y nos están viendo en directo de este lunes, que a poco más de 40 minutos de comenzar el encuentro del Tenerife todavía no se sabe si va a poder celebrarse. No se sabe porque la Liga tiene que tomar una decisión en cuestión de media hora para saber si se va a poder celebrar. Porque todo lo que queda, Víctor, de esta jornada de fútbol es lo que realmente se juega. O se juegan algunos el descenso o se juegan algunos el entrar en el playoff de ascenso, ¿no? Es lo que se juega a partir de las 8 de la noche. Si ya el Fuenlabrada Deportivo no se va a poder jugar, o el Deportivo Fuenlabrada, porque ellos habían llegado, e incluso un jugador que se encontraba mal no fue. A ese no le habrán hecho todavía el test, pero de los que fueron, 7 han dado positivo. Madre mía, o sea que la Liga ha optado por, probablemente, lo vamos a contar en directo en Mírame Televisión durante los próximos minutos, a ver qué movimientos se producen y qué anuncios se realizan, pero todo apunta a que se suspende la Liga a partir de hoy hasta nuevo aviso, probablemente por esos casos positivos que se están dando ya en algunos jugadores. Incluso en Marca ahora mismo el titular que tiene Marca.com es Fuenlabrada, 7 positivos por coronavirus y peligra la jornada de segunda. Ese es el titular que están colocando ahora mismo, ¿no? Cuando son las 7:12. O sea que... Un síntoma de que volvemos a tomar algunas decisiones complicadas, sobre todo para evitar nuevos rebrotes de los muchos que ya se están produciendo. Enseguida vamos a ir con eso, Óscar, pero también estamos pendientes de alguna que otra confirmación de un suceso. Efectivamente, en este caso, bueno, trascendía esta tarde que la Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife está investigando un supuesto caso, un presunto caso de violencia de género en Santa Úrsula, concretamente en la zona de La Corujera, donde al parecer se produce esa investigación tras la denuncia de un tercero. Son pocos datos, es verdad que la actuación la ha declarado, según me ha contado esta tarde la Guardia Civil, hace escasamente una hora de secreto bajo secreto sumarial, pero bien es verdad que parece ser, según algunas fuentes municipales que he podido consultar también, se podría indicar que podríamos estar hablando de un supuesto caso de violencia de género, donde al parecer pudiésemos estar ya hablando también de una supuesta detención, el supuesto hallazgo de ese cadáver extremo que evidentemente espero que nos confirmen a lo largo de esta noche, insisto, fuentes de la Guardia Civil, una investigación que lleva la propia Policía Judicial de la Guardia Civil, insisto, esperemos confirmar estos datos que en principio son los que se están barajando en estos momentos, ese supuesto caso de violencia de género en Santa Úrsula, norte de Tenerife. Pero eso incluso, por lo que yo tengo entendido cuando venía para acá, estamos hablando de un presunto asesinato. Sí, efectivamente, presunto asesinato. Porque no es una violencia de género como consecuencia que alguien haya recibido. Efectivamente, un crimen. Estamos hablando de un posible crimen asesinato machista. Evidentemente, víctima de violencia de género, y parece ser que han podido encontrar ya el cadáver y que al parecer su expareja ha podido ser ya detenido. Eso. Bueno, porque esto... no es el único suceso de hoy, porque hay otro macabro en la isla del Hierro que se supo al mediodía de alguien que fue al monte en el Hierro, que puso una manta y que le molestaba algo de lo que estaba debajo de la manta, y cuando la levantó era una dentadura, y al parecer se está investigando un posible también un hecho delictivo, ¿no? Bueno, pues son varios asuntos que ponemos desde ya encima de la mesa en la tertulia de Canarias al Día y que vamos a intentar ampliar también durante la próxima hora y media de televisión en directo en este programa. Así que muy pendientes, por un lado, de la Liga, de cómo va a evolucionar esa decisión que probablemente se tome durante la tarde de hoy y que podría afectar, recuerden, al partido que pretende jugar o que se iba a disputar dentro de menos de una hora entre el Club Deportivo Tenerife y... El Numancia, el Pajarito. El Numancia. Y por otro lado, ese presunto caso de violencia de género, un crimen que se habría producido también en el municipio del norte de Tenerife de Santa Úrsula. Bueno, vamos con más cosas porque durante este pasado fin de semana han rulado también a través de las redes sociales imágenes que han provocado desde luego la indignación. Hablamos de una reunión de más de 100 personas para celebrar
una fiesta. En este caso también en el norte de Tenerife, en el municipio de Tacoronte. Vean, esas son las imágenes y desde luego nos ha sorprendido a todos porque, como comprobarán, ni mascarillas, ni distancia de seguridad, ni ninguna otra medida que pudiera impedir el contagio entre los muchísimos asistentes que acudieron a esa celebración. Se están investigando los hechos y se podrían incluso enfrentar a sanciones económicas. Y por otro lado, esta otra imagen la encontramos también en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, o mejor dicho, San Bartolomé de Tirajana, en Maspalomas, en la costa sur de la isla de Gran Canaria, donde también vemos a muchísimas personas que se concentraban en una fiesta en la playa, con similitudes con lo que ya hemos comentado que pasaba en Tacoronte. Ni mascarillas, ni medidas de seguridad, ni ninguna otra cuestión que pudiera impedir ese contagio entre las personas que acudían. Todo esto está levantando, desde luego, las alarmas entre las autoridades, entre la policía. Yo creo que incluso la indignación de muchos que sí que estamos cumpliendo con lo que se nos pide, que no es tan difícil, y sin embargo luego, mire, estamos encontrando este tipo de imágenes en Canarias, pero también en otras partes del territorio nacional, lo que está ocasionando también, bueno, pues diversos rebrotes en diferentes lugares de España. Recordemos que en Canarias, y de hecho creo que tenemos el titular por ahí, lo anunciamos en Mírame Televisión, estamos en torno a 150 casos activos por coronavirus actualmente, por lo tanto, en ningún caso hay que bajar la guardia, Pepe. No, en absoluto. Si uno se fija en esas imágenes que estábamos poniendo de recursos, los únicos que llevaban mascarilla en esa fiesta eran los DJs, que eran los que estaban más apartados de la gente. Sin embargo, los que estaban entre la gente, había ningún tipo de medida de seguridad. Yo creo que esto nos lleva a todos a que apelemos a esa responsabilidad de la que estamos hablando, que es por nuestro bien, que la mascarilla será todo lo molesta que queramos, pero que es lo que nos está permitiendo el hacer este tipo de actividades que, bueno, eran impensables, por ejemplo, en el mes de abril, ¿no? Que hace solo 2 meses de eso, que hemos estado confinados durante 90 días, que se dice pronto, que no podíamos salir nada más que con determinados permisos a la calle. Y yo creo que la gente se ha olvidado muy pronto, se ha confiado y estamos teniendo estos brotes, que tampoco... Esta es una situación en la que debamos caer y como cuando vamos a un concierto preguntamos, ¿tú crees que habrá hecho la caja? Pues no podemos preguntarnos si estamos bien o estamos mal. Tenemos que guardar esas distancias de seguridad y tenemos que tener las medidas siempre en mente para poderlas acatar, porque es que si no esto se nos puede desquiciar. No es la mejor imagen, no solamente esta fiesta, también una fiesta, incluso otra parece que hay episodio que ha trascendido en un barco en Gran Canaria. Preocupan evidentemente en este caso también el hecho de que se estén relajando sobre todo los jóvenes, ocio nocturno, ¿no? Botellones además que se están produciendo. Yo creo que ahí van a intensificar o están intensificando también las labores de vigilancia. Al final ya ha lanzado un mensaje el gobierno autónomo, el presidente del gobierno, también el vicepresidente, ¿no? La posibilidad esa de intensificar las acciones, ¿no? Como por ejemplo la obligatoriedad de las mascarillas y teniendo en cuenta evidentemente que si esto se va de las manos y que si hay una situación preocupante, aunque ya evidentemente es preocupante, pues tendrían que tomar evidentemente pues acciones más contundentes y esperemos que no tengamos que dar un paso hacia atrás y volvamos quizás a una de las fases esas que todos soportamos en su momento. De luego la situación es tremendamente preocupante y yo creo que en líneas generales desde el ambiente se ve que la gente está muy relajada. Sí. De todas maneras, a mí me gustaría decir y añadir a esto que el gobierno todavía no ha aprobado la medida, lo digo porque en algunos círculos, sobre todo en las redes, se ha comentado que ya está libre para que los ciudadanos accedan gratuitamente o con un precio de farmacia, ¿no? O con la cartilla o con la tarjeta de la Seguridad Social a un precio marcado sobre todo para los mayores o para los niños de las mascarillas. Eso no ha sido aprobado todavía, eso no está siendo efectivo, lo digo porque he visto algunos comentarios en redes sobre esto, el típico que siempre se adelanta diciendo ya está aprobado. No, eso no está aprobado y por lo tanto las mascarillas siguen costando. Que es cierto que si las tenemos que usar obligatoriamente deberían de hacerlo también, pero que de momento no están. Bueno, sea como sea, hay que tener mucho cuidado y de eso también se están encargando las policías local y canaria en nuestra tierra, que han intensificado los controles, y esta es la imagen que hemos encontrado este pasado fin de semana en diversos puntos del archipiélago.
La Policía Canaria, junto con los diferentes cuerpos de policía local, intensifican los controles por el uso de las mascarillas entre la población. Hoy vamos a hacer hincapié en este municipio de Telde, en las zonas de playa, las zonas costeras. Vamos a inspeccionar locales, actividades de ocio, restauración y el mismo paseo. En Canarias las mascarillas son obligatorias donde no hayan garantías de una distancia mínima de 1,5 metros entre personas o para los trabajadores en centros de restauración y ocio. Y aunque en general los protocolos se cumplen, en algunas circunstancias parece que no está tan claro. Recordar a los ciudadanos la obligación de llevar la mascarilla dentro de un habitáculo pequeño como puede ser el vehículo, cuando las personas que están en el vehículo no conviven en el mismo domicilio. ¿Viven en el mismo domicilio? No. Vale, entonces tenemos que llevar la mascarilla puesta, ¿de acuerdo? Vale. Nos la ponemos y tengan en cuenta que desde que se restrinja más la situación es sancionable. Para que no les pase nada, mejor llevarla puesta, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Yo tengo entendido que cuando estamos conduciendo no hace falta llevarla puesta, solamente tengo que tenerla puesta al salir del vehículo o al entrar. Pero cuando está en el vehículo con una persona con la que no convive, es obligatorio. Hay que recordar además que la negativa a usarlas puede acarrear sanciones. En caso de que sea reiterado o que ya se haya avisado anteriormente a estas personas, pues se procede a denunciar por el decreto 21/2020. La sanción por la infracción establecida en este decreto es hasta 100 euros. Las mascarillas deben cubrir la boca y la nariz completamente ajustándose de forma adecuada. Asimismo, se recomienda el uso de mascarillas de tipo higiénica, preferentemente reutilizables, porque protegernos a nosotros mismos es también proteger a los que nos rodean. Vamos a pedir a nuestro compañero Óscar Martín que salga un segundo de plató porque acaba de recibir una llamada que podría darnos más luz acerca de ese suceso que se producía en el norte de Tenerife relacionado con un presunto caso de violencia de género. Y ahí veían ustedes las imágenes que nos hemos encontrado este pasado fin de semana de las policías local y canaria haciendo controles, intensificando precisamente eso, la vigilancia de las personas que no llevaban la mascarilla puesta. Y a mí me ha sorprendido que todavía haya gente que pregunte, pero bueno, ¿y si voy en el coche con alguien con el que no convivo, todavía la tengo que llevar puesta? Sí, pero pensé que estaba claro, Pepe. Claro, yo creí que también eso lo teníamos ya asimilado, que si tú no vas con alguien que convives, tendrías que de alguna manera llevar la mascarilla puesta. Pero, hombre, lo mejor y lo que hemos visto ahora en las imágenes es precisamente eso, que la policía está haciendo labor docente, ¿no? De enseñarle a cada uno lo que tiene que hacer. Y si en el coche van personas que no son convivientes, para la seguridad de todos los que van a bordo, lo mejor es usar la mascarilla. Eso debería haber quedado claro. ¿Por qué nos ponemos la mascarilla cuando vamos al supermercado? ¿Por qué nos ponemos la mascarilla cuando entramos en algún sitio que no es nuestro domicilio habitual? Pues precisamente por eso, porque lo que estamos intentando en la medida de lo posible es protegernos y proteger a los demás contra eso. Por lo tanto, eso debería estar ya más que claro, ¿no? En la misma imagen en las playas, ahí lo están viendo, en diferentes puntos de Canarias, gran afluencia este pasado fin de semana con motivo de la ola de calor y bueno, luego, yo creo que ni la distancia de seguridad ni cosa que se le parezca, ¿no? Y lo que estamos viendo en esas imágenes precisamente es eso, que no hay ningún tipo de medida de protección. ¿Quién debe decir eso? Uno le tiene que decir al otro, tiene usted que guardar la distancia, tiene que ser alguien que está al cuidado de las playas, que no solo deben de permitirte acceder por el tema del aforo, sino que además tenga que hacer la vigilancia. Yo creo que es un poco la labor de todos lo que se debe imponer aquí. Bueno, pues seguimos en la tertulia de Canarias al Día. Ya está de nuevo Óscar Martín con nosotros en el plató. Óscar, ¿tenemos alguna novedad? Pido disculpas, pero evidentemente era una llamada que estaba esperando acerca de, bueno, efectivamente esa investigación que contábamos, efectivamente tal y como avanzábamos, el supuesto asesinato de una mujer de unos 43 años que la Guardia Civil ya ha encontrado el cadáver, lo ha encontrado supuestamente al parecer, tal y como me confirman fuentes, insisto, de la Guardia Civil, en la casa, en una fosa séptica de la casa de su expareja, que ya ha sido detenido. Y evidentemente, bueno, pues tal y como decíamos, se trata de un supuesto asesinato, un crimen, víctima de violencia de género, detenido su expareja, una joven en este caso de 43 años del municipio de Santa Úrsula, en Tenerife, concretamente en la zona de La Crujera.
¿Cuándo se producía ese crimen? No Están investigando, evidentemente, al parecer se sospecha que puede haber sido incluso el fin de semana, y parece que la Guardia Civil inicia esa investigación a través de una llamada, de una denuncia de una tercera persona que detecta o conoce ese episodio, y es cuando comienza esa investigación. No sabemos tampoco si hay algún tipo de denuncia previa. No se sabe todavía. En estos casos casi nunca hay denuncia previa, ni hay tampoco ninguna denuncia de maltrato, de lo que ha podido suceder, y efectivamente, ¿no? El cadáver que fue encontrado como a la 1 de la tarde, a partir de ahí se iniciaron esas investigaciones. Entonces se supone que a estas horas que la mujer ha sido asesinada, porque vamos, nadie se cae en una fosa séptica así, y que tiene signos, por lo que yo pude saber antes de venir aquí. Lo único que había que confirmar es quién era. Si es la pareja, pues evidentemente hay que enmarcarlo en el tema de la violencia de género. Tampoco sabemos si ha sido detenido o sí. Ha sido detenido. Sí, pues supuestamente es su expareja. Ha sido detenido. Pero bueno, habrá que confirmar ese tema, como dice Pepe, sí. Expareja. 43 años en el municipio de Santa Úrsula, poco más. Zona de la Colujera. Podemos adelantar hasta el momento, hasta que no tengamos la confirmación al 100% del resto de los datos. Así que lamentamos desde luego este episodio, y mandamos también nuestras condolencias, por supuesto, a los familiares y conocidos de esta víctima. Bueno, seguimos con más cosas. Ha pasado ya una semana desde que José Manuel Bermúdez volviera a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Ese pleno de la moción de censura se debatió y se votó el pasado lunes en el Salón de Plenos de la Casa de los Dragos. Coalición Canaria volvió al gobierno junto al Partido Popular y a Evelyn Alonso, la concejal no adscrita. De hecho, tenemos por ahí, no sé si mis compañeros tienen ya preparada la foto de familia del grupo de gobierno. Ahí los tienen, en los que se va a dividir el ayuntamiento. De hecho, ya se ha hecho, y estas son las personas que están al mando de las diferentes áreas que Bermúdez ha previsto para los próximos 3 años en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué les ha llamado la atención de los movimientos que se han producido durante estos últimos días, esta última semana? Yo creo que ahí el que ha cogido bastante protagonismo es Alfonso Cabello, ¿no? Dentro del grupo de gobierno, que va a llevar el área de fiestas, que de alguna manera va a ser el portavoz de todo el grupo de gobierno. Y hemos ido oyendo, antes incluso de la moción de censura, quién iba a estar, por parte al menos del resto de los grupos que apoyan a Coalición Canaria, quién iba a estar al frente de cada área, ¿no? Sabemos que Guillermo Díaz Guerra, del Partido Popular, se va a ocupar del área de servicios públicos, que también Carlos Tarife, del Partido Popular, se va a encargar del área de urbanismo, que Evelyn Alonso tiene 3 grandes áreas, como son la Sociedad de Desarrollo, Medio Ambiente y la Policía, que también Juan José Martínez iba a ocupar todo el área, que era algo que estaba cantado, ¿no? Porque Juan José Martínez en los últimos tiempos se había dedicado y ha hecho varios cursos en torno a ello sobre la gran área de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz, que Alfonso Cabello estará en fiesta, y que ya esta mañana que hablaba con él, pues estaba haciendo lo posible por saber qué es lo que va a pasar con el carnaval del año que viene. Es muy difícil de encajar en las fiestas del carnaval, porque en mayo tenemos las fiestas de mayo en Santa Cruz, un poco antes pues estará la Semana Santa, y a ver cómo cuadran ahí en medio y si estamos hablando de Canarias en marzo, en mayo. A finales de mayo. Pero si es difícil de encajar eso y estamos hablando del carnaval, ni que decir tiene que no hablemos para nada ni de fin de año, ni de cómo van a ser las fiestas de este año, que dice que era el primero de los expedientes que tenía encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí un reto importante. Parece que quiere convocar un concurso para el cartel del carnaval, que haya hablado con Marcos y María, que tenían el encargo de hacer la gala del carnaval, que de momento cuenta con ellos, aunque bien es cierto que también están buscando de qué manera van a colaborar en la gala de la reina de elección de la reina del carnaval, porque se sabe que Marcos y María van a participar
participar como jurado dentro de los que se van a buscar, de las personas que se van a buscar para premiar y escoger el cartel del carnaval, y que por lo tanto estaba con todo eso, que estaba hablando con los grupos, que hay grupos a favor y grupos en contra, y efectivamente en este momento es arduo y difícil el establecer ni siquiera cómo van a ensayar los grupos del carnaval con todas las restricciones que hay en este momento, si queremos ser, digamos, rectos con lo que nos dicen las autoridades. Bien, es cierto que tampoco en esta fecha se ensaya mucho, pero hay que prepararlo todo de cara a octubre o noviembre, y esos son los meses donde dicen que de alguna manera podemos estar más duros, ¿no? Sí, Hay grupos que ya han empezado los ensayos. Claro, parece. El otro día me contaban a mí también, me contaba el propio Alfonso Cabello, que efectivamente primero quiere reunir con los grupos del carnaval, con los empresarios, con todos los protagonistas, saber qué formato, ¿no?, de carnaval, la fecha, los enclaves, ¿no?, si será los principales eventos en el recinto ferial, si será en otros puntos como por ejemplo la Plaza de la Candelaria. Y luego, pues, si al final, que yo creo que es lo más dudoso, es la parte que más le mantenía en duda si habrá o no conciertos, ¿no?, en las fiestas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y ese era un reto, un objetivo que lleva a empezar a liderar, pues, tomarle el pulso también, efectivamente, como no puede ser de otra manera, con reuniones con los responsables sanitarios, las autoridades sanitarias, para ver, pero decía que sí, que el Carnaval tenía que celebrarse, pero de qué manera, en qué fecha y en qué punto de la ciudad. Me llama la atención que se hayan parado en el carnaval. Vamos a ver, que a mí la sorpresa del equipo, del organigrama que ha compuesto el propio alcalde José Bermúdez, fue efectivamente el hecho de, aunque ya Alfonso Cabello fue gerente de fiestas en su momento, liderase no lo recordaba. En su momento con Maribel Oñate y Ángel Llanos en el gobierno. Maribel Oñate era la concejal de fiestas, sí. Bueno, también es verdad que viene de un área también con cierta actividad, bastante actividad, que es la Sociedad de Desarrollo, ¿no? Sí. Y el hecho de que se haya desplazado, ¿no?, en este caso a Gladys de León, al área de cultura. Yo no sé si tendrá algo que ver en este caso esos expedientes supuestamente turbios que tienen que ver con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que parece que están en la Fiscalía. No, y sobre todo porque, bueno, nos hemos parado en el tema del Carnaval, Víctor, porque también hay otros temas subyacentes a todo esto. Es decir, hemos visto una foto de Evelyn Alonso reunida con la jefa de la policía, cuando lo que teníamos hasta ahora era que se le había abierto expediente y se le había apartado el cargo. El subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz, que también está expedientado por solidarizarse con su jefa, los dos con Evelyn Alonso, ¿no? Bien, es cierto que cada uno con su mascarilla y guardando las distancias necesarias, pero choca, ¿no?, el que se haya producido ya ese tipo de contacto, ¿no? Y luego hay que ver, pues, cómo se está reorganizando. Hay una queja, por ejemplo, cuando la moción de censura, ¿no?, todo el mundo hablaba de la limpieza de Santa Cruz. Bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer Guillermo Díaz Guerra al frente de ese departamento. Todavía es muy pronto para saber si van a estar. Por eso nos hemos detenido en esto, porque son, digamos, las primeras actividades que han desarrollado y que han trascendido. Las otras no las conocemos. ¿Qué ha hecho Gladys en Cultura? Pues no lo sabemos todavía. Hasta este momento no sabemos si ha planificado algo o no ha planificado nada. Igual no es el área. Me llamó la atención esa foto, que no es casual, evidentemente, ¿no?, con Evelyn Alonso, con la propia Carmendela González. Una Carmendela González que estuvo jamás ejerciendo su función como policía, ¿no? El otro día en la sesión plenaria se dejó ver por los pasillos. También estaba evidentemente Blas, el subcomisario. Habría que ver, yo no sé en este sentido si ese expediente daría un revés, si volvería o ya ha vuelto. Entiendo que sí, ¿no? Porque si aparece con la concejal, es que ya ha vuelto a asumir esa responsabilidad de jefa de la policía. Esta mañana en Radio Marca lo que nos ha dicho Alfonso Cabello precisamente es que ese expediente está todavía sin resolver y por lo tanto siguen sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí todavía está, siguen sus funciones asumiendo esa responsabilidad. En su historia, y veremos a ver cómo acaba todo eso. De todas maneras, yo vuelvo a insistir, por ejemplo, les tocó tanto a Carmen Delia como a Blas organizar todos los servicios el día pasado con el apagón en Santa Cruz, en toda la isla, ¿no?, con ese cero energético que sufrimos. Tuvieron que organizarlo todo. Santa Cruz se quedó sin semáforo, hubo muchos cruces que regular, hubo muchas historias que hacer, tuvieron que coordinar los servicios de emergencia, sobre todo porque había que atender a mucha gente que estaba llamando en ese momento. Entonces ya digamos que han tenido ahí un primer... ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Carlos Tarife en urbanismo?
Plan especial de las Teresitas. Tiene un plan con las Teresitas, tiene a una serie de gente esperando a que le decida qué es lo que van a hacer con ellos. Por ejemplo, los kiosqueros de las Teresitas. Es una decisión de urbanismo, no es una decisión de ningún otro departamento. Es decir, plan especial de Toscal, famoso. Hay muchas incógnitas que en este momento están abiertas y que vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, y a ver, evidentemente, qué hace con el organigrama actual que tiene, ¿no? En la propia gerencia de urbanismo, que además hay una división importante, viene de una tensión importante durante los últimos meses. Habría que ver si hace limpio o mantiene. Y se ha hecho limpia ya en algún sitio, porque por ejemplo Julio Cruz, que estaba al frente de los recursos humanos, esta mañana estaba hablando con Casimiro Curbelo, que me ha confirmado que desde ayer está incorporado al Cabildo. ¿Se lo preguntaste a Casimiro? Ah, claro. Hombre, qué mejor persona que Casimiro Curbelo, que lo conoce perfectamente. No, y que además se tiene que incorporar al Cabildo al jefe de servicio de comercio, que fue lo que me dijo esta mañana Casimiro, y que bueno, que se incorpora. ¿Y le preguntaste cómo había recibido la noticia? Sí, me dijo que bueno, que él estaba abierto, tiene su plaza de funcionario allí. Y renunció él mismo, ¿no? Claro, Julio Cruz era lógico también, ¿no? Imagino, sabes que la hija también de Julio Cruz estaba asesora ahí de la alcaldesa Patricia Hernández. Fue el gabinete de la alcaldesa, que supongo que al cesar la cesa inmediatamente. Ya saben que también hay algunos ceses significativos, por ejemplo el de Torres, el que era el cerebro jurídico de la recuperación del dinero de las Teresitas, el jurista. Luego Luisa del Toro, que ella fue jefa de servicio en la gerencia de urbanismo, estuvo al frente de los servicios jurídicos, que ella cesó rápidamente. Que a mí me llamó la atención también los nombramientos previos en la Junta de Gobierno antes de la moción de censura, que no habían nombrado a Luisa del Toro como la Junta a la jefatura de los servicios jurídicos, bueno, y luego cesó. No sé por qué se produce nombramiento sabiendo evidentemente que la moción de censura iba a salir a Pero para hacer un poco de ruido, ¿no? Ya, pero Luisa del Toro de todas maneras se había significado en redes en un apoyo claro, absolutamente, y manifiesto a la ex alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández. Pero fue nombrada el mismo día de la moción de censura. Sí, bien, vale. La última junta de gobierno. ¿Cuál es la razón o el...? Bueno, ¿hace ruido? Hace ruido, sí. Cuando tú te vas de un sitio, procura dejar a tu gente a ver si cuela, ¿no? Sí. Todavía en el gobierno actual hay un cargo que viene del otro gobierno que lleva ya un año, ¿no? Y sigue ahí el hombre metido y que nadie lo ha cesado y por lo tanto sigue en sus funciones. Me imagino que también se habrán producido ya nuevos ceses y nombramientos relacionados con asesores. Claro. Automáticamente cesan, el personal de confianza cesa automáticamente, jefes de prensa, ¿no? compañeros que llevan comunicación y demás, ¿no? Estos movimientos ya se están produciendo. Eso se está produciendo. Eso, además, vuelven algunos que ya estuvieron, otros que no sé si seguirá Javier Gutiérrez también, en este caso, como consejero delegado. Un nombramiento que además contamos en su momento, ¿no? En un proceso de selección abierto con ciertas dudas, que él ya ha sido, evidentemente, gerente, ha estado al frente de los servicios sociales del IMA. No sé si lo mantienen como consejero delegado o se marchará. Entiendo que sí, porque bueno, es un hombre que ha tenido bastantes relaciones con los últimos gobiernos de Santa Cruz. Bueno, dice por aquí, la moción no es por recuperar el dinero de las Teresitas, sino porque están aflorando muchos asuntos. Decía algo así. Bueno, son algunos de los mensajes que estamos recibiendo en el 653-303-331 en directo a través de nuestras redes sociales, de las personas que están viendo el programa y participando activamente también de esta conversación, que es lo que pretendemos. Me imagino que también habrán visto, le pregunto a Pepe y a Óscar, las declaraciones de Juan Ramón Lascano en una entrevista de Paco Mamares en el periódico El Día, donde ponía el dedo sobre Matilde Sambudio. Fui engañado por Matilde Sambudio como un tonto. Hombre, a mí hay varias cosas de esa entrevista que me llamaron la atención. Una, por ejemplo, es que el hombre no vivía ni aquí y fue elegido concejal, porque hay un momento en la entrevista que él desvela que Matilde Sambudio le dice que lo va a quitar de número 2 y lo va a cambiar por Carlos Garcinuño porque estaba más tranquila, y él le dice, hombre, no me hagas eso ahora que he conseguido alquilar un estudio en Santa Cruz para vivir. Entonces yo sería incapaz... en Santander, que además incluso él renunció de Santander. Renunció en Santander, pero que cuando fue elegido no tenía ni siquiera residencia en Santa Cruz. Aquí, tuvo que alquilar un estudio, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que formaba parte de la negociación. Entonces, la historia es cómo se puede elegir a una persona que ni siquiera vive en el municipio para que te represente en el consistorio. Pues otra cosa es que te represente, yo qué sé, hombre, en la isla. Vamos a poner en la isla. Pero es que ni siquiera, ¿no? Él le dice, a mí me llamó la atención de toda la entrevista, que creo que además estaba muy bien hecha, y además muy puntual, quiero decir que fue un documento muy puntual el que sacaron,
Que hay otra cosa de esa entrevista que tampoco me termina de convencer, una entrevista que fue realizada 15 días antes y que se pacta el día de la publicación de la misma. Yo, como nunca he sido partidario de hacer ningún pacto con los que entrevisto, pues ese tipo de cosas no me atrevo a hacerlas, ni que a nadie me la plantee, por supuesto, pero bueno, hay quien sí hace ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, ya digo, la entrevista me parece muy bien, creo que está muy bien hecha, las preguntas son muy agudas, y las respuestas, sobre todo, hay algunas que sobresalen. Esa, por ejemplo, de que le engañó como un tonto, viene a decir que es que Matilde Zamudio le dijo que tenían que votar por Patricia, que ya estaba hablado con el partido y que no había ningún problema. Que no le dejaba ir ni a las reuniones. Sí, pero eso te viene a poner de manifiesto que luego, cuando el partido los expulsa a los dos y luego admite solo a Lascano, la señora Zamudio tenía un pleito con el partido a cuenta de eso, es porque el otro le diría, mire, es que yo hice lo que me dijo ella, ustedes no hablaron conmigo, ella decía que hablaba con ustedes y ustedes le dijeron que no, que debíamos apoyar la opción de Patricia Hernández, con lo cual, al final, eso, pues te queda cara de tonto porque no era así, ¿no? También insinúa que Matilde Zamudio y la propia formación en Santa Cruz tenían unos intereses, unos intereses urbanísticos que llegaban allí hasta con un papel. Llamativo para mí. Sí, también es llamativo que llegaban con un papel allí y que le decían esto es lo que hay que hacer. Incluso cuenta el caso de una persona, de una inversora que llegó allí para que le expropiaran la calle. Sí, que al parecer, según esta entrevista, era amigo, cliente de Carlos Garcinuño. Exacto. Y estaba también el presidente de los arquitectos de Canarias, ¿no? Y que le pagaran y que encima le asfaltaran la calle, o sea, le pagaran la expropiación y le asfaltaran la calle, ¿no? A mí, si ese tipo de cosas se realizan, los demás ciudadanos somos los que somos tontos con elegir a ese tipo de gente y con esos oscuros intereses, ¿no? Intereses espurios. Quiero pensar también que este tipo de cosas tendrá las pruebas, por supuesto, y que si alguna está fuera de ley, que lo habrá denunciado, por supuesto, lo habrá puesto en conocimiento de quien se tiene que poner. Claro, porque habla de supuesto tráfico ahí de influencia a priori, ¿no? Yo, evidentemente, me llamó la atención algunas de las declaraciones, esas de las que comenta Pepe, del propio Lascano. También sorprendió efectivamente en el momento, ¿no? En ese contexto, ¿no? Que se había hecho incluso antes de la celebración de la moción de censura y que sale evidentemente la entrevista luego. Esa subversión, yo no voy a restarle credibilidad, pero por otro lado no he conocido de momento tampoco la versión sobre esos términos de la propia Zamudio, que sería conveniente también conocer lo que dice ella al respecto, ¿no? Entiendo que habrá sentado como un jarro de agua fría, ¿no? Pero insisto, además dice en esa entrevista que él fue el propio Juan Amigó, el que era el secretario de Organización de Ciudadanos en Canarias, el propio Lorenzo Quintero, hombre fuerte también, el que estuvo de coordinador o de jefe de Ciudadanos en la isla de Tenerife, un hombre de la máxima confianza de Juan Amigó, los hombres que montaron el partido en Canarias, donde le dice que al parecer le piden a Zamudio que lo destituya. Me gustaría saber por qué querían cargarse, ¿no? Al propio Lascano. No sé si es que Lascano efectivamente, tal y como dice, no obedecía algunas órdenes con cuanto menos llamativas o sospechosas. Insisto, es su versión, habría que conocer la versión de los otros, a los que nombra, y desde luego el hecho de que personas externas, como por ejemplo aparezca ahí Carlos Garcinuño, que ya fue, por cierto, concejal de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, con el Partido Popular, ya saben que se lo cargó el Partido Popular, fichó un ciudadano, era el siguiente en la lista, y un arquitecto del que nombra también, un conocido y prestigioso en principio arquitecto de esta comunidad autónoma, especialmente de la isla de Tenerife, con esas presiones que a mí me han llamado poderosamente la atención. Insisto, si él tiene indicios de supuestos delitos con ese tipo de actuaciones, pues está tardando en acudir a la Fiscalía, pero en cualquier caso desde fuera a mí me llama poderosamente la atención que esas artimañas todavía estén funcionando, o esas supuestas artimañas todavía estemos conviviendo con ellas en Santa Cruz de Tenerife. Ahora bien, no hay que obviar que evidentemente hay presiones externas, presiones internas, tanto en Coalición Canaria como en el entorno del propio Lascano, que, como yo conté en su momento, de primer minuto querían que el hombre dimitiese porque así corría la lista de Evelyn Alonso. Por otro lado, me parece que desde aquel punto, hace ya un momento, cuando el Partido Socialista sabía de esa situación, que era un hombre débil en ese sentido y que la lista podría correr y podía llegar el peligro a la propia estabilidad del gobierno, no haya sabido durante todo este tiempo gestionar. Porque además incluso dice que toda esta situación que le estaba pasando, le estaba sucediendo, se le había comunicado a la propia alcaldesa Patricia Hernández. Patricia Hernández, que según el propio Lascano hizo caso omiso. Insisto que con la experiencia que tienen en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en este caso
con tanto tiempo en la oposición, la experiencia que tiene el PSOE capitalino, no haya sabido gestionar toda esta situación hasta que reventó, explotó y provocó evidentemente pues la moción de censura que ahora mismo se está viviendo en Santa Cruz. Bueno, Víctor, son las 8 menos cuarto. La Liga de Fútbol ha decretado que el Depor Fuenlabrada ha sido aplazado por 7 positivos por coronavirus, pero el resto de la jornada se va a jugar. Por lo tanto, ya ha terminado el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, como estamos en un programa regional. 5-1 ha terminado finalmente ese partido, pero el resto de los partidos, a excepción de este Depor Fuenlabrada, se va a jugar a partir de las 8 de la noche. ¿Y a partir de mañana? Bueno, esta era la última jornada y ahora habrá que ver cuándo se juega el Depor Fuenlabrada. Es el único que faltaba. Que es el único que falta. Bueno, pues así quedan las cosas. Por lo tanto, a partir de las 9 de la noche, Iván Bonales dará buena cuenta en Mírame Sport de todo lo que pase en torno a esta información y también, por supuesto, a ese partido que juega hoy el Club Deportivo Tenerife. Seguimos con más cosas porque el miércoles pasado, mientras Luz Reverón hablaba en el Parlamento de Canarias del apagón de la radiotelevisión canaria, se producía en Tenerife un cero energético. En ese momento intervenía en Arona el alcalde José Julián Mena para dar explicaciones acerca de las dudas que se han sembrado durante estas últimas semanas sobre su gestión, incluso su posible salida del Partido Socialista y de la alcaldía. Vamos a recuperar un extracto de esa intervención ante los medios de comunicación de José Julián Mena en Arona del pasado miércoles. La mediación de mi partido, como ustedes conocen, no ha dado resultado, al menos de momento. A pesar de que incluso cedí a las peticiones de ofrecer la reincorporación del concejal de urbanismo, creo que ningún alcalde que gobierna con mayoría absoluta, con 14 concejales, abriría una crisis de gobierno sin causa justificada. Quiero pedir perdón a quienes primero me debo, pero a quienes primero nos debemos. Al pueblo de Arona se ha dado un espectáculo bochornoso. Aunque también tengo que decir que creo que es más mediático que real. En los últimos días, un cruce de acusaciones y de inventivas han generado un clima público de hostilidad. A la política no venimos a ser amigos y amigas, venimos a trabajar por y para los ciudadanos. Nunca utilizar lo que el pueblo te dio como un elemento de defensa de amistades particulares. Que existe de forma evidente una campaña de algunos empresarios de Arona que buscan un gobierno dócil a sus intereses. Mis manos están limpias y nadie puede acusar a este alcalde de haber adoptado ni una sola decisión irregular, y agotaré todas las vías internas y externas para que se respeten mis derechos. La mano tendida a mis compañeros y compañeras para que entre todos, podamos tejer un acuerdo para hacer que Arona progrese. Ese es el resumen de los 12 minutos de comunicado que leyó y compartió con los medios de comunicación José Julián Mena, el alcalde de Arona, recientemente, la pasada semana, que salía al paso después de que su partido en Tenerife, en Canarias y en Madrid pidiera su dimisión. Así se defendía el alcalde, diciendo que detrás de todo esto lo que hay es una campaña empresarial por no estar por los intereses de algunos empresarios importantes, entendemos, del sur de Tenerife. Pepe. Yo en estas cosas siempre trato de ser como... de buscar quién es el bueno y quién es el malo, porque yo siempre me coloco del lado de los buenos, de los que hacen las cosas bien, ¿no? A lo mejor hay dos malos solo. Sí, pero no bueno. Toda esta disputa es por un centro comercial que al parecer está construido ilegalmente. Entonces, parece que el alcalde quiere de alguna manera no seguir con ninguna otra negociación sobre esto, y que el concejal de urbanismo, ex concejal ya, porque presentó su renuncia Luis García, había estado haciendo gestiones para ver hasta dónde podía legalizarlo. Entonces,
Por lo visto le amenazaron, le coartaron, le coaccionaron para que eso no siguiera haciendo ningún tipo de gestión en torno a este asunto y que por lo tanto lo dejara como está. Él denunció que no solo en este caso sino en varios otros casos había recibido amenazas del entorno del alcalde, que suele ir a reuniones, ese entorno suele ir a reuniones con empresarios, con una persona muy cercana al alcalde como su hermana, que parece que trabaja en ese bufete. Bueno, es que yo no sé quiénes son los malos. ¿Quiénes son los malos? ¿Es el alcalde o es el concejal? Y me gustaría ponerme de parte de alguien, por eso no estoy de parte de nadie. El propio Partido Socialista mandó aquí a un tipo que está bastante metido en esto de las mediaciones de la Federal, que vino a mediar a ver qué posibilidades tenía de encontrar una solución. Y el informe final de esta persona fue los dos a la calle. Sí. Uno ya se ha ido. Y el otro da una rueda de prensa diciendo que no se va a ir y apelando a una historia que no tiene nada que ver con él, como fue la de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se fue del Congreso para no votar a Rajoy y luego empezó la reconquista del poder dentro del Partido Socialista desde fuera. Oiga, ¿cómo es posible que usted diga que apela igual que a su secretario, a hacer lo mismo que su secretario general? Claro, pero que le pidan la dimisión a una persona que ganó unas elecciones con mayoría absoluta, sin él, según el propio alcalde, sin él tener culpa de nada, sino simplemente impidiendo... Pero es que no habría que ver, porque evidentemente, yo no sé si al final... Claro, pero que yo también entiendo la postura del alcalde. Claro, a mí desde luego llama poderosamente la atención. Si he ganado las elecciones con mayoría absoluta, y yo creo que todo lo que he hecho está perfectamente bien, porque voy a dimitir. Lo que tendrá que hacer es demostrar... Pero vamos a ver, tú dices que no tienes por qué dimitir, pero es que tú no tienes mayoría ya, Víctor. Que es que el grupo municipal son 14 concejales, sacó algo más de la mayoría, porque la mayoría eran 13 y ellos sacaron 14. Y 6 concejales están con Luis García, que son 7, y 6 concejales están con Mena, que son 7. Hay dos grupos, está partido a la mitad y mitad, efectivamente. Entonces, ¿qué haces? Tú ya no eres el alcalde porque tú no tienes la mayoría, no puedes contar con esos 7 votos. Y se presenta en una reunión en la que intermedian el secretario general de los socialistas tinerfeños, Pedro Martín, el presidente del Cabildo, y el secretario general de los socialistas canarios, que es Ángel Víctor Torres. Se presentan allí y él lo que dice es que he hablado incluso hasta con la oposición y podría tener mayoría. ¿Cómo que usted va a hablar con la oposición si tiene mayoría ya? ¿Cómo que usted va a hablar? Es que no confían en los suyos. Claro, efectivamente, para crear otra alternativa tiene que pasar primero por los órganos superiores del partido, ¿no? Entonces, lo que en este momento tú eres el alcalde, pero porque tú tuviste 14, pero en este momento no los tienes. Entonces, oye, algo hay que hacer. Aquí lo que está claro que parece ser que a mí me ha llamado la atención el hecho de que, bueno, en principio la dirección nacional del partido regional insular haya decidido de golpe, ¿no?, que nos llegó a todos hace una semana ese comunicado, esa resolución. Sí. Firmada por los 3 máximos representantes, donde le pedía efectivamente que entregase el acta y dimitiese José Julián Mena, que efectivamente ha obtenido la mayoría absoluta. Aunque obtenga la mayoría absoluta, eso no le quita a él que, bueno, que el partido tenga que tomar una decisión. Hay una frase interesante que dice y es, no cabe en la cabeza de nadie que un alcalde con una mayoría absoluta destituya... Que no tienes. No, pero dice él que un alcalde con mayoría absoluta destituya a su concejal sabiendo que va a generar una crisis, pero que aún así como que se arriesgaba a hacerlo. Mira, el concejal, el Mena me parece eso... Claro, Mena destituye al concejal por esa supuesta ilegalidad de ese centro comercial en Los Cristianos, donde ya, como ha trascendido, se ha abierto una investigación de oficio por parte de la Fiscalía. Luego, evidentemente, cuando se produce el cese, el propio Luis García, el concejal de urbanismo, parece que denuncia también en Fiscalía, insisto, lo que ha trascendido, y que ponen los órganos del partido, esos protagonistas que se quedaron varios días en un hotel de las Américas y, por cierto, se reunieron con cada uno de los protagonistas de la contienda del grupo de gobierno uno por uno, donde parece ser que les aporta, en esa reunión que mantiene con ellos, unos audios, unas conversaciones, parece ser extraídas o grabadas en una reunión donde hay empresarios, donde hay técnicos, donde parece ser que acude la hermana del alcalde, que acude Felipe Campos, abogado externo, al parecer, según trascienden algunas
decisiones que se están tomando en el propio ayuntamiento. Nicolás Jorge, que no sé si acudió por cierto a esa reunión, pero es uno de los que está protagonista enquistando, efectivamente, enquistando ese conflicto. Y en base, parece ser, a esas conversiones que escuchan los máximos dirigentes del Partido Socialista, cuando toman la decisión y le piden al propio Mena que también entregue su acta, por un lado y por otro. ¿Qué ocurre? Ya se ha cumplido, por cierto, una semana de esa resolución. Él se niega a dimitir, se basa efectivamente en esa mayoría absoluta, como dice en esa rueda de prensa. Parece ya que se está amagando con la posibilidad, porque no ha tomado esa decisión, si es que es verdad que el propio Luis García ya ha puesto a disposición el acta. Entiendo además que quiere poner sobre el tejado la pelota ahora dirigida especialmente al Mena. Están atrincherados ahora mismo en una situación complicada y habría que ver si a partir de ahora, teniendo en cuenta la negativa del propio Mena a marcharse, porque a Mena le han dicho que te puedes quedar si prescindes en este caso de Nicolás Jorge, que es su asesor. Fue un destacado del PSOE interno, ya saben ustedes que fue concejal de Granadilla de Abona, estuvo implicado en una situación judicial y donde le piden también que prescinda de los asesores externos en esta materia, como por ejemplo el propio Felipe Campo, y el hombre, el señor Mena, se niega. Está en una situación comprometida y una situación complicada. ¿Qué ocurre? Que podrían expulsarlo y que se cree en Arona una gestora. El otro día, el jueves, una ejecutiva insular del Partido Socialista, analizando toda esta situación. Yo entiendo que para el Partido Socialista en Tenerife le resulta incómodo que Arona quede en manos de una gestora y que las riendas del partido en Arona queden en manos ahora de la dirección regional, porque volvería a perder un nuevo peso político la propia ejecutiva insular, que saben ustedes que además el secretario general, que es el presidente del Cabildo, es un hombre de esos supuestos varones del sur de Tenerife, junto a Miguel Rodríguez Fraga. Hay una clave también importante, hay un pulso que le está haciendo un hombre a la dirección nacional. Me cuentan que no ha gustado ni a la regional el pulso que está haciendo Agustín Marichal, que es el padre político, el mentor, el que manda sobre la figura de Mena a la propia dirección del partido, defendiendo evidentemente al propio alcalde. Bueno, pues así están las cosas en Arona. ¿Alguna cosa de la política, Víctor? Agustín Marichal, que es presidente del PSOE de Arona y es un constructor, un empresario sureño, gomero. Hasta ahora teníamos la idea de que los constructores eran todos de derecha, este es de izquierda, ¿no? La verdad que sí. Hasta ahora todos teníamos en la cabeza que los constructores eran de derecha, que nunca apoyaban a partir de... Pero vamos a ver, este hombre como en los municipios la ideología está tan difusa. Yo no sé si será de izquierda, del PSOE. Hombre, el presidente del PSOE en Arona, históricamente, siempre. Él está diciendo que además está en el PSOE, y los que hacemos información desde hace mucho tiempo lo hemos conocido. Él estaba con Barrios cuando Barrios fue alcalde de Arona, ¿no? Sí, con Santa María, con José Antonio Reverón. Él sabe perfectamente lo que ocurrió en toda aquella trama de corrupción con Coalición Canaria, José Alberto González Reverón. Sí. O sea que hasta ahora teníamos esa idea, pero bueno, yo vuelvo a decir, y a los dos os lanzo la pregunta: ¿quiénes son los malos en esta película? ¿El concejal o el alcalde? No lo sé, eso lo sabrá. Entiendo yo que sabe ya quién es el malo o el bueno. Bueno, claro, pero que se quiere cargar a los dos. Pero quién es más bueno o quién es más malo. Porque claro, si quiere, cortado por los sanos. Sí, claro, si quiere romper Dácil, ¿no? la casa sería, de esa manera. Pero Dácil, que sería la que entraría, ¿no? La concejala que entraría como alcaldesa, tampoco es una candidata de consenso dentro del propio grupo de gobierno. Y date cuenta que la siguiente que entraría, si se va Luis García, es una mujer, en este caso, del propio Mena, de la ficción del propio Mena, ¿eh? En fin, esto es complicado, pero puede sacrificar a Arona con este tipo de decisiones. Incluso y yo creo que debe de medir bien las cosas. Algún lazo más que podemos enlazar, pero bueno, como no nos vamos a adelantar al tiempo. Pero Dácil, lo que yo decía, que no es una candidata de consenso. O sea, si fuera alcaldesa, los de Mena tampoco la apoyarían, ¿o sí? No lo sé, yo en este momento creo que tiene más pros que contras, ¿no? Pero de todas maneras, insisto que la situación es harto difícil. Yo sí sé que en las últimas horas se está poniendo en marcha la maquinaria de expulsión de Mena del Partido Socialista. Pero claro, como dice Óscar, ahí juegan muchos intereses. Pierde el partido en el sur el peso específico que tiene, cuando ya has perdido una alcaldía tan importante como la de la capital chicharrera, y donde se están preparando otras maniobras en otros sitios y tú no sabes cómo va a terminar de configurarse todo este mapa. Hombre, teniendo en cuenta que Arona es una de las fuerzas con esa mayoría absoluta del PSOE en Canarias en cuanto al resto de municipios. Ahora bien, ciento y pico millones de euros de presupuesto. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? Y mucho terreno para construir pero también. ¿qué interés hay? Claro, por supuesto, el sur de Tenerife, una zona de expansión en la TF1, en la zona de autopista. Yo lo que me pregunto es ¿por qué? ¿Qué interés hay de que al final no cese a Nicolás Jorge, que es un simple asesor?
personal de confianza del propio Mena, independientemente ya de asesores externos jurídicos, pero el propio asesor, yo no sé qué problema tiene el PSOE con el propio Mena. Se puede encargar a Nicolás Jorge y colocarlo en otro lugar alguna otra cuota, algún puesto del Partido Socialista. Ahora bien, yo estoy convencido que Mena no se carga a Nicolás Jorge porque no se lo permite el propio Agustín Marichal. Que da la sensación que en todos estos movimientos lo que hay es detrás una serie de personas que no hemos elegido tomando decisiones. Exacto, y sobre todo la ciudadanía de Arona, que en este momento está sintonizando Mírame Televisión, ¿qué estará pensando de todo este lío? Yo no sé, para eso fui a votar, a quien sea, no sé a quién votó cada uno, ni me importa, pero para eso fueron a votar. Están pensando, porque en Arona hay mucha gente en este momento, Víctor y Óscar, que no les llega la camisa al cuerpo, que no saben cuándo van a ir a trabajar, que solo están abiertos el 20% de los hoteles de la zona y que hay mucha gente que vive de eso, no solo ya porque trabajan en los hoteles, sino porque suministran. La cadena. Es decir, que aquí tenemos a mucha gente que no sabe dónde vender. El otro día decía el presidente del Cabildo del Hierro que tiene las cámaras llenas de piña, porque como no están abriendo los hoteles, pues no tienen a quién enviarle, ¿no? En todos los sitios están que están agobiados. ¿Cómo va a ser esto? Que están pensando en que si no se abre la mayoría de hoteles hasta después de septiembre, ¿qué va a pasar mientras tanto? Y es lamentable que se transmita esta estabilidad en el ayuntamiento en Arona. En medio de una pandemia estemos hablando de los líos políticos entre unos y otros de un municipio que está atravesando por una situación tan complicada como Arona, que nada tiene que ver con la pandemia ni con la gestión. Claro, entre otras cosas porque lo que pedimos los ciudadanos, que piden los ciudadanos de Arona, que el alcalde de Arona comparezca para hablar de la situación económica y social de Arona y no para hablar de la guerra interna de la que está ahora inmersa el Partido Socialista. De todas formas, el Partido Socialista... que se defienda. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. El Partido Socialista históricamente siempre ha estado compuesto por muchas familias, no se sabe qué familias hay allá, con nombres y apellidos, ¿no? Y el Partido Socialista siempre tiene guerras en la oposición, pero cuando llega al poder la guerra aún más se agudiza. Yo no sé lo que le pasa al PSOE en Canarias, que siempre que llega al poder desde luego se destroza entre ellos. El Partido Socialista no es Coalición Canaria, que todas estas cosas las tiene siempre. Hombre, Coalición Canaria se está frotando las manos porque a ver si puede recuperar otra vez el poder que perdió en Arona. Que el PSOE no aprende, ¿no? Fíjate que, mira que van años ya. Que José Julián Mena creció como no está ni siquiera contemplado en los libros. Es decir, partió de una situación con 6 concejales, pasó a 12, que fue la anterior legislatura. 12, tuvo que buscar el apoyo de un concejal para poder gobernar y ahora subió a 14. Sí. Es decir, lo han hecho. El resto de los partidos, fundamentalmente Coalición Canaria, allí Antonio García Marichal fue el último candidato. Se destrozó. Había 3 candidatos que habían estado en Coalición Canaria, que estaba cada uno en un partido diferente. Por ponerte un ejemplo, hay 2 ciudadanos en ese consistorio. Ciudadanos por Arona y Ciudadanos. Sí. Y luego sale Médico, Niño. Sí, está Ciudadanos estaba por en Coalición, luego se fue al PP. Y luego a Ciudadanos. Y luego a Ciudadanos. Y no tendrá que ver nada que... ¿La mano de Coalición? ¿En la sombra? No. ¿Para desestabilizar a Arona? No. ¿Y cómo lo hace? No lo sé. Como no sea que te vaya todos los días con el concejal de urbanismo. No entiendo. Echar a José Julián lo antes posible para presentar a otra candidata dentro de 3 años. Dácil. Pero Dácil es del Partido Socialista y no sé. No, yo estoy pensando en otra persona. Bueno. No sé, en Arona todos los partidos lo tienen muy crudo porque allí deben ser habas contadas, porque tú ten en cuenta que habitualmente lo que hacen es presentar a gente que ya tenga algún nombre para ver si pueden rascar algo por el nombre, ¿no? Digo, en cuanto a votos. Entonces, bueno, tienes a Fumero... Fumero ha sido históricamente la candidata del Partido Popular, pero claro, porque tenía nombre, porque fue diputada y porque de alguna manera era una persona conocida. Pacho Niño porque tuvo de alguna manera también responsabilidad en el último tramo de Coalición Canaria al frente de la corporación cuando inhabilitaron al alcalde. Es decir, hay gente... Tú siempre... José Antonio Reverón, que estuvo en el PSOE, que se lo cargaron porque fue el que denunció también el caso Arona. La relación de José Antonio Reverón y Agustín Marichal era muy mala y no les gustó que José Antonio Reverón denunciara la corrupción y montó un partido que era Ciudadanos por Arona, ¿no? No Ciudadanos de Albert Rivera, otro partido que montaron. Por eso hay 2 grupos de ciudadanos en ese ayuntamiento. Bueno, pues nada. A ver, yo pensando aquí mis cosas. ¿Será candidato Nicolás Jorge? No. ¿Agustín Marichal? No. Agustín Marichal tiene ahora, hay una guerra abierta. Bueno, guerra del pasado, antes se llevaban bien, ahora se llevan muy mal entre Casimiro Curbelo y el propio Marichal. Y esos audios que están rulando por ahí, ¿ustedes han escuchado alguno?
Pero no lo he escuchado. Yo sí he oído algunos, pero vamos, yo no suelo darle crédito a eso, a no ser que vengan avalados por algún tipo de autoridad, pero bueno, tampoco quiero darle demasiado pábulo a eso. Pero son divertidos, son audios... Sí. Eso quiere decir también que prácticamente todo el mundo lleva ahora una grabadora en el bolsillo. Mira lo que ha ocurrido. Hay que tener un cuidado de censura, ¿no? Hay que tener un cuidado con los móviles. Sí. Porque te pueden jugar una mala pasada. Vamos a publicidad, enseguida volvemos con más cosas aquí en la tertulia de Canarias al Día. Hasta ahora. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Antes de la publicidad estábamos en Arona, en el sur de Tenerife, y en Arona vamos a seguir, pero por una infraestructura que está allí, que es el hospital... ¿El hospital? ¿El Hospital del Sur? ¿Hospital? Bueno, el Centro de Atención Especializada, o supuesto complejo hospitalario. ¿Hospital, no hospital? Sí, efectivamente. Ya no sé cómo llamarlo, porque llevan 20 años hablando del hospital. El Mojón. Efectivamente, precisamente como lo que hablamos antes, ¿no? En medio de esa batalla política, cuando en el Ayuntamiento de Arona hay una guerra abierta socialista con esa inestabilidad a punto de explotar, hay evidentemente un sector de la sociedad de este municipio del sur de la isla de Tenerife que sigue luchando para que al final cuente esta comarca de la isla de Tenerife con un hospital con las máximas garantías y en condiciones. Estamos hablando que todavía a día de hoy, tal y como me han contado en esta misma mañana, no han terminado las obras del módulo quirúrgico. Es decir, parece que están a punto de terminar, pero están paradas. De hecho, me cuentan que hay poco personal. Viene trabajando en esas obras, ¿no? Bien, es verdad que no hay que obviar, tal y como me trasladan desde la propia plataforma, que bueno, que hemos estado viviendo unos meses de auténtica angustia, donde la Consejería de Sanidad ha estado, como no podría ser de otra manera, centrada especialmente en la crisis sanitaria, en la pandemia, pero ellos ahora, como la situación en principio ha mejorado, esperemos que no siga empeorando en ese sentido, porque bueno, como saben, hay ciertos rebrotes en estos momentos en Canarias, quieren, bueno, mantener, y han lanzado una comunicación a los nuevos gestores de la Consejería de Sanidad, en este caso al equipo del nuevo responsable sanitario Blas Trujillo, para que retomen ese tipo de reuniones, porque incluso con Teresa Cruz Oval, la anterior consejera, habían establecido una mesa de seguimiento, ¿no?, a las obras que se están realizando, los trabajos, insisto, en el módulo quirúrgico. Dicen que evidentemente, bueno, pues estamos hablando ante otro nuevo retraso, innumerables retrasos, el que se ha protagonizado en este complejo sanitario del sur de la isla de Tenerife. ¿Has visto la Sagrada Familia en Barcelona? No, he estado en Barcelona. Qué pena. Pues esto es como la Sagrada Familia. Sí. O sea, esto es, ¿no? Se va avanzando muy poquito a poco. La obra de la que siempre hemos hablado y de la que nunca hemos visto concluir, ¿no? Porque yo recuerdo cuando empezaba en esto... Y mira que es chico, mira que es pequeño aquello, ¿no? Una cosa de loco. Bueno, estuvimos mucho tiempo hablando de un hueco que habían hecho, ¿te acuerdas, Óscar? Que habían hecho un agujero y más nunca se supo qué tal. Luego, las obras mal hechas aquellas. Exacto. Y luego empezaron a meterle mano a todo lo demás y empezaron a crear este centro de atención que realmente es un CAE, no es un hospital, y que se le ha ido dotando en función. En una primera instancia ni siquiera iba a tener paritorio. Luego fue la presión popular la que empezó diciendo que cómo iba a ser eso. Quirófanos y paritorio, que es el módulo quirúrgico. Entonces, estamos ante una estructura que no se termina nunca, que siempre está en perjuicio, que esto es lo que realmente le interesa a los ciudadanos, no los líos que hemos hablado antes de la política. Claro, pero realmente, a lo mejor interesa a los ciudadanos, pero hay otros que no les interesa tanto. Claro, pero los ciudadanos, yo, por ejemplo, tú te imaginas una persona que viene a hacer un tratamiento oncológico hasta la capital tinerfeña, que cuando viene en unas condiciones quizás no demasiado buenas mentalmente, porque viene pensando en que se va a someter, pero es que cuando se va
no está en ninguna condiciones para irse, que tiene a lo mejor que esperar una ambulancia que lo traslade hasta el sur, que tiene que venir acompañada con alguien si no quiere estar unas horas de espera para luego encontrar la ambulancia. Esto es lo que realmente a la ciudadanía le importa, de un gobierno y sobre todo de un cabildo, que yo mantengo la teoría desde hace algún tiempo y que hemos perdido liderazgo en eso, ¿no? Porque, oye... Está la parte sociosanitaria que depende del cabildo y luego la otra de la consejería, sí. Pero no hay absolutamente nada. Mira que el pobre Blas Trujillo, digo pobre entrecomilladamente, sí, no me vayan a entender mal, tiene varios marrones, porque tiene las urgencias del hospital universitario, que todavía no lo ha arreglado, que el otro día la encharcó un poco más en la comparecencia que tuvo en el Parlamento y que ha puesto otra vez de uña a todos los que trabajan ahí en el servicio de urgencia, que se han cogido vacaciones muchos de ellos, otros se han puesto de baja y ahora la dificultad está en ir a los servicios de urgencia, que tienes el Hospital del Norte y el del Sur como los tienes, que no son hospitales, los llamamos así porque nos hemos acostumbrado después de mucho nombrarlo, pero que en realidad no se acomete lo que todos estamos esperando de efectivamente, ¿no? Bueno, de hecho, como yo decía, nos van a pedir una nueva reunión. Han pasado innumerables consejeros por este área, se han inaugurado 1000 veces los servicios de este hospital, ha habido visitas, actos simbólicos, reivindicaciones, manifestaciones. Quieren que ahora es el momento de conocer cuál es la situación y que se impulse ya de manera definitiva el tramo final de esas obras, porque sin quirófanos o paritorios, me contarán ustedes con hospitales. ¿Alguna razón habrá por qué no avanzan las obras? Se ha ralentizado. Claro, decíamos antes que las decisiones en Arona parece que la toman otros que no hemos votado, ¿no? Pues igual. Ya, a lo mejor favorecen a otros. Entiendo que es necesario el Hospital del Sur, entre otras cosas, porque yo creo que ahora más que nunca incluso aliviaría la asistencia, la presión asistencial, en este caso de la residencia de la Candelaria en Santa Cruz. Porque claro, lo que hay en el sur es otro hospital, pero privado. Sí, es otro hospital privado, claro, y en el norte también hay otro privado. Muy conocido, ¿no? Sí. Pero bueno, pero vamos a ver, yo creo que son complementarias, pero oiga, usted tiene que hacerlo público. Claro, por supuesto. Son complementarios. Evidentemente no todo tiene, pero usted tiene que hacerlo público, porque lo público es a lo que todos vamos. Entonces, usted haga lo público y si hay que derivar algo, pues lo deriva porque no lo tenga o porque... Pero lo que no puede hacer es que estemos hablando durante 40 años de una situación en un hospital que no existe, que solo existe de palabra. ¿De ese edificio que está viendo ahí? ¿Tan chico? Sí, y que no tiene para atender eso. Una persona se pone de parto en Arona y tiene que venir hasta Santa Candelaria. Cruz. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a seguir. Fernando Clavijo, declaraciones también que han corrido como la pólvora en estas últimas horas. Ahí lo tienen ustedes, titular del periódico El Día, Fernando Clavijo. Farnés logró el fin propuesto que tuviera, la condición de investigado. Dan igual las presuntas deliberaciones. Farnés será la próxima fiscal de Tenerife, afirma el senador por la comunidad autónoma y expresidente del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, Fernando Clavijo. A mí me sorprendieron, me impactaron. Yo evidentemente lo digo porque bueno, suele ser bastante prudente, ¿no? El expresidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo. Yo no sé si hay una estrategia detrás en este pronunciamiento. No olviden evidentemente que está ahí golpeando también el caso Reparos. Por eso digo que no sé si es una estrategia del propio Fernando Clavijo, pero a mí me ha parecido evidentemente más que imprudente y bastante arriesgadas esas declaraciones del señor Clavijo. Hombre, vamos a ver, Óscar. Yo creo que al hombre se le ha llenado la cachimba. Es decir, el mismo día que hay un auto del Tribunal Supremo diciendo que no hay caso grúa, porque entienden que no hay ningún tipo de perjuicio, ese mismo día se conoce que se eleva la categoría del caso reparo y que por lo tanto piden que sea imputado, porque todavía no ha sido imputado, sino que la fiscal ha pedido que sea imputado. Entonces el hombre suma pata con oreja y le da la cifra que le da. Entonces estas declaraciones que podría coincidir contigo en que son sorprendentes, que son un poco imprudentes, pero se le ha llenado la cachimba. Es que él también dice, bueno, pues yo también voy a hablar del asunto y yo también voy a sacar el tema a pasear, porque es que, insisto, si hubieran esperado, pero no. Según estaba el hombre destapando la botella de champán por el resultado del caso Grúa, no le dejaron ni llenar la copa porque enseguida saltaron con el caso Reparo, ¿no? Entonces, él está viendo que detrás de una mano judicial existe una mano política. Entonces, por eso hace esas declaraciones
que en definitiva hace como rapel, ¿no? Viene a decir algo que va a ser evidente, porque tampoco hay otras candidaturas y porque no es que la mujer vaya a acceder a ese puesto ahora de nuevo, ¿no? Sino que ya lo está ejerciendo desde hace tiempo porque es la anterior. La fiscal jefa. Exacto. Pues entonces, de la delegación de anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife. ¿La plaza la va a tener al final? Hombre, aparte, bueno, no sé, ya hay otro gobierno, pero a mí me pareció también sorprendente y fuera de lugar que la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife en su momento anunciase una plaza pública en Santa Cruz de Tenerife. No me refiero que sea Farnés, evidentemente, que puede merecerse un reconocimiento público de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía ya le reconoce el trabajo como fiscal que ha hecho, como el caso de las Teresitas, pero que un alcalde, en este caso una alcaldesa, proponga el nombre de una plaza Santa Cruz de una fiscal que todavía sigue en activo, a mí me parece políticamente también incorrecto. Ya, pero de todas maneras, aquel sumario, el sumario de las Teresitas, que es el que te estás refiriendo, también tenía sus patas cojas, ¿no? Porque, es decir, ni estaban todos los que esperábamos que estuvieran sentados en el banquillo de los acusados, ni todo lo que se investigó en aquel momento terminó siendo juzgado. Por lo tanto, si tú haces una instrucción de un caso, también eso hay que apuntártelo en el debe, ¿no? Porque no solo es el haber, es que hubo mucha más gente. Ahí había gente que todos pensábamos que iban de alguna manera a estar allí sentados y no aparecieron. Y cosas que nos habían filtrado a los medios de comunicación durante la instrucción del caso, de sacas de documentos, de gente que había aparecido. Sí, el supuesto cohecho. Y no apareció nada de eso. Entonces, ¿estaba bien instruido el caso? ¿Le faltaron cosas? Pues todo hay que ponerlo en el mismo, es decir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y a mí ese sumario creo que de alguna manera pues faltó de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como para ponerle una plaza, pues no sé si... No, pero a mí me llama la atención el hecho de que se proponga una plaza a alguna autoridad judicial, ¿no? Que está en activo, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? A lo mejor, evidentemente, también fue del juego, ¿no? Lanzar, Patricio, un mensaje también de reconocimiento a la fiscal, un reconocimiento que la fiscal, al que me uno yo por el trabajo que ha hecho en las Teresitas, y yo creo que la sociedad tinerfeña o la sociedad chicharrera lo ha reconocido, ¿no? Pero, insisto, alguien que está en activo, en este caso, bueno, me llama la atención que se le proponga una plaza. Mira que es divertida la política, más que canaria, tinerfeña, porque parece que todo pasa aquí, en Tenerife. Bueno, porque miramos aquí que también por ahí hay casos, en Gran Canaria hay algún que otro caso, en Fuerteventura ni te cuento, ¿no? Es decir, tú le dices, no, mira, el que estuvo muchos años de alcalde, por ejemplo, de La Oliva, pues ahora la alcaldesa es su hija. Sí. Perdona, ¿qué fue lo que me perdí en medio? ¿Cómo fue esto? Tal. Entonces, ahí en todos los sitios, en Lanzarote, que incluso pues hay una investigación abierta y se está celebrando por estos días un juicio sobre alguien que construye una bodega, que no es un cuarto de apero, un cacho de construcción impresionante en la Jeria, que además no se sabe ni siquiera dónde evacua las aguas y tal. Entonces, en todos sitios hay, Víctor. Lo que pasa es que, bueno, nos fijamos en uno, otro día... Yo todavía recuerdo cuando trascendió el caso, el sumario de las Teresitas, que Cristina Tebio vino a proponer en aquel momento una calle para Miguel Serolo, y evidentemente le cayó una en la cúpula del Partido Popular, que jamás la propia Cristina Tebio volvió a nombrar la palabra calle Serolo. ¿Eso fue así? Eso fue así. Sí. No me acuerdo. Oye, que el viernes se produjo un encuentro del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con periodistas de diferentes medios de comunicación, precisamente para hacer te vimos una foto balance. Ahí, te vimos una foto con el jugo de naranja allí al lado, el hombre Oye, hablando. Tiempo que no y tú, ¿me viste? Sí, te vimos en una foto en el periódico El Día, te vi en una foto. ¿No me he visto? ¿No me la ha mandado nadie? Yo te la mandaré. El jugo de naranja, el croissant, ese tipo de actos se suspendieron en su momento por la crisis que hubo, pero parece que están volviendo. Están volviendo. Todavía estamos en crisis, pero bueno. El juguito estaba bueno, el desayuno también, ¿no? Bromas aparte, ahí estuvimos en representación de Mírame Televisión. Me llamó la atención que no era un discurso pensado para compartir con directores de medios, sino con los que están en el día a día, con los redactores sobre todo de los diferentes medios de comunicación. Y el presidente dio cuenta de lo que ha sido este primer año de legislatura al frente de la presidencia del Gobierno de Canarias. Un año movidito, como estamos contando aquí en la tertulia de Canarias al Día, donde ha pasado literalmente
de todo. Por ahí hay quien dice que es el gobierno de las 7 plagas. Bueno, tenemos un vídeo, resumen de este primer año de gobierno de Ángel Víctor Torres y enseguida hacemos algún apunte. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Canarias. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente del Gobierno de Canarias. Nunca hubiésemos querido sacarlos de la cosa que más quieren, que son sus casas, pero podrán regresar pronto, seguro. ¿Y cómo está el incendio ahora? Ahora lo tenemos estabilizado. En el día de hoy había 11 vuelos que tenían que salir de Thomas Cook y han salido 11 vuelos. Tuvimos un acontecimiento inesperado, el cero energético en la isla de Tenerife. Y con respecto a la calima, estamos en situación de alerta que se mantiene. Hemos estado en el hospital de La Gomera, donde está ingresado la única persona que ha dado positiva por coronavirus. Hemos venido a darle las gracias. Uso obligatorio de limpieza de manos o guantes. Hablamos de 3S, de una economía solidaria para responder a una justicia social y a un desarrollo sostenible. Un presupuesto que potencia fundamentalmente como nunca las políticas sociales. La aprobación del ingreso canario de emergencia, la exoneración del pago de alquiler de viviendas sociales en Canarias. Hemos recibido el 5º cargamento procedente de China pagado por el gobierno de Canarias. Canarias podrá usar el superávit y no para deuda. Una importante inyección económica de cientos de millones de euros para Canarias por la COVID-19. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración de emergencia climática para Canarias. Cualquier acción que hagamos de reivindicación de la literatura femenina siempre será insuficiente. Esta sociedad tiene que ser obligatoriamente feminista. Y han sido más de 50 reuniones las que hemos tenido desde el 16 de marzo hasta el día de hoy. Hoy hemos firmado un documento. Pactar nunca es una debilidad, creo que es una fortaleza, sin que se queden atrás los que casi siempre se han quedado en el pasado. Ojalá podamos convertir al gobierno de Canarias en el ayuntamiento de las 8 islas. Seamos nosotros un gobierno de carne y hueso. Bueno, pues este es el vídeo que resume la gestión de Ángel Víctor Torres al frente de la presidencia del Gobierno de Canarias, que compartió el propio gobierno con nosotros el pasado viernes, a los que estuvimos en ese encuentro. Y uno viendo esto piensa, mi madre, pero es que no ha podido coger resuello el presidente del Gobierno, es que ha tenido una tras otra: incendio, cero energético, calima, coronavirus. Efectivamente, además el presidente del señor Torres, que cogió mucha relevancia pública, ¿no? Su escenificación en su evento, por lo menos parece que desde fuera sí que se trasladó que gestionó correctamente en la medida de lo que podía aquel famoso incendio en Gran Canaria de aquel verano del año pasado. Luego un episodio sin precedente para el mercado turístico en Canarias, la industria turística, que es la crisis de Thomas Cook, crisis también de otras aerolíneas que afectaban mucho, en este caso, a trabajadores canarios y al turismo de esta comunidad autónoma. Y luego, bueno, pues la crisis de la pandemia, como ha hecho referencia, crisis interna también dentro de la pandemia, ¿no? Como por ejemplo crisis interna dentro del propio gobierno, ¿no? que tuvo que tratar de lidiar el propio Ángel Víctor Torres, ¿no? Como el cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, o el cese o la marcha o cese, como quieran ustedes entenderlo, aunque yo creo que fue más cese que marcha, de María José Guerra, al frente de la Consejería de Educación. 2 departamentos claves, vitales, esenciales en un escenario como el de la pandemia, y ahora tiene el reto más inmediato, que habría que ver cómo lo afronta, que es, bueno, poner en marcha este plan de reactivación económica y social para Canarias. Yo creo que han sido los principales factores, ¿no?, que han marcado la trayectoria del presidente en una legislatura que en principio de momento no ha sido tan crispante como ha ocurrido en otros gobiernos del pasado.
Yo, de todas maneras, creo que el hombre se ha ido curtiendo a medida que ha ido pasándole cosas, ¿no? Primero el incendio, como decía Óscar, o con la crisis de Thomas Cook, que fue una cosa parecida ahora es mucho más grave con el cero turístico, pero tuvieron que enseñar a la gente cómo se organizaba una operación de repatriación de casi 500.000 personas en muy pocas horas, que se quedaron sin cobertura de ningún tipo, y sobre todo porque no había quien pagara las estancias en los hoteles de esta gente, no tenían aviones para llevárselo, porque todo eso había quedado suspendido. Yo creo que ha hecho un buen trabajo, se ha ido curtiendo durante todo este tiempo, a pesar de los tiburones que pueden tener alrededor y que le pueden dar mordiscos por todos los sitios, los tobillos, las pantorrillas y demás, ¿no? Y él ha ido aguantando ahí contra viento y marea en cada una de estas acciones. Y luego yo creo que hemos descubierto un tipo de negociador que lo está haciendo, que llega a consenso, que fue capaz de, menos un grupo, dos grupos, ¿no? El Partido Popular y Ciudadanos no le han firmado el plan de reconstrucción de Canarias. Bien, es cierto que no tiene perras, pero convenció al resto para que se lo firmara. Ahora se presenta con un documento en el que hay 900 millones de euros, que ya veremos de dónde lo van a sacar, y que, bueno, son parte de una operación que había hecho en Román Rodríguez para tener provisión, y por el otro lado lo que ha podido sacarle al gobierno del Estado. Entonces, bueno, con todo esto ves que va sacando adelante algunas cosas, que no sabemos si otros en su lugar hubieran conseguido más o menos, pero que de momento este es el que tenemos y es el que está consiguiendo este tipo de cuestiones. Y sobre todo, ahora viene lo más importante, ¿no? Que es cómo vamos a salir de esta. Es decir, que no sabemos cómo van a venir los turistas, que no se le están haciendo ningún tipo de prueba ni a la salida ni a la llegada, que cada día estamos peor, que estás vendido, que de alguna manera tienes enfrente a un gobierno de tu mismo color como es el gobierno central, pero que hoy, por ejemplo, a esta hora está todavía negociando en Bruselas si vamos a tener el apoyo o no vamos a tener el daño apoyo. Que le pueda hacer efectivamente a esa situación del gobierno de España, Pedro Sánchez, a él en Canarias. Luego la crisis social tan profunda, ¿no? Cómo aumenta, se han disparado la demanda de las organizaciones sociales, como el último dato que ha ofrecido Cáritas, que ha sido demoledor. El desempleo, ¿no? El destrozo económico que ha habido en Canarias. Ese yo creo que es el objetivo. Pero me ha llamado, pero ha tenido ahí una adversidad que de momento la ha sobrellevado. Como dice Pepe, mucho tiburón en su alrededor. Habría que ver si esa continuidad o ese recorrido que está teniendo el propio Partido Socialista en Canarias tiene su fin o es duradero. Insisto, en esta comunidad autónoma, esa estabilidad, porque ya están los tiburones, entiendo yo, trabajando en su entorno, y yo no descarto que sea el segundo golpe después del de Santa Cruz. Pero vamos a ver, para eso mandó esta mañana o ayer, no me acuerdo ahora porque va perdiendo uno la conciencia, mandó a su recadero a que diera unas declaraciones, que es Antonio Olivera, y que ha venido a decir que como esto se rompa, se convocan elecciones. Entonces, ¿por qué ha dicho eso? Bueno, para asustar a los otros. Claro. No, mire, aquí a mí no me van a... puede convocar elecciones, claro. No me van a dar una mordida que sea irreparable, sino que si no consigo auspiciar una mayoría, pues entonces convoco elecciones, y si convoco elecciones, lo que sea, que son unas elecciones parciales, porque no son unas elecciones por 4 años, son unas elecciones hasta que el gobierno convoque la siguiente, ¿no? Que serán en el claro, que serían 23. Por valor de 3 años. Exacto. Entonces, ya su recadero hoy lo dejó dicho. No han sentado muy bien esas declaraciones. Estaba hablando esta tarde con Casimiro Curbelo, y a él le parece que están un poco fuera del tiesto, pero las ha dicho. Y ya el recado está dado ahí, por si alguien también tiene Casimiro Curbelo dijo unas declaraciones recientes diciendo que no hay ningún indicio, factor, ¿no? Que diga que, bueno, que el presidente no está haciendo buena gestión, ¿no? Bueno, vamos con más cosas porque en estos últimos días hemos detectado que la gente que está en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, muestra preocupación por qué va a pasar en el nuevo curso escolar, que en teoría se abriría en septiembre. Y claro, hemos detectado también que hay algunas organizaciones con muchísimo peso en Canarias, como es el caso de AMPE, del Sindicato Mayoritario de Docentes en las Islas, que sigue presionando porque dicen que la actual consejera, el actual equipo, no se ha puesto en contacto todavía con ellos y que no saben nada de lo que va a pasar ni cómo va a ser. Tenemos con nosotros a Pedro Crespo, que es el presidente precisamente de AMPE en Canarias, al que saludamos ya, para ver si ha cambiado algo en estos últimos días. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
la victoria. Bueno, parece que hemos perdido a Pedro, que se ha quedado congelado. Sí. Y no es para menos, porque se presenta también un escenario complicado en la educación. No está el tiempo para ello, para quedarse congelado. Ni el luego. Meteorológico, ni tampoco... Subiste demasiado el aire, Pedro. Ni el meteorológico, ni tampoco la situación. Yo es que estoy temiéndome eso. El otro día hablaba en el Buenas Tardes Canarias con algún representante de la FITAPA, que también decía eso, que a la fecha en la que estamos no hay nadie que haya hablado ni haya planificado cómo va a ser. Recordemos que tenemos una serie de indicaciones para el próximo curso, que son aulas no más de 20 alumnos, unas distancias sociales y sobre todo unos horarios muy concretos. Que los chiquillos van a ir al colegio, es decir, no va a haber unas clases virtuales. Unos por la tarde, otros por la mañana, otros por la tarde. ¿Y qué vas a hacer con los profesores? ¿Van por la mañana y por la tarde? ¿Cómo contratas? Dicen que hace falta alrededor de 5.000 profesores para cubrir todo eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Hay perras para ello? ¿Se va a liberar dinero para contratar a más personal? ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué? ¿En calidad y qué? Bueno, pues... A lo mejor Pedro tiene alguna respuesta. Ahora sí que lo tenemos con nosotros. A ver si se mueve, sí, respira. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, estábamos hablando que parece que todavía no hay una hoja de ruta de lo que va a pasar a partir de septiembre con el nuevo curso escolar, pero ya no solo eso, es que ahora me lo confirmarás tú, me da la sensación que ni siquiera hay un contacto fluido con el nuevo equipo de la consejería. ¿Cómo son las negociaciones, cómo son las relaciones y sobre todo qué están pidiendo ustedes? Sí, bueno, hace algo más de un mes mantuvimos también una entrevista y comentábamos que quedaba tiempo, que hasta el mes de septiembre quedaban más de 2 meses y se podía planificar con calidad. La realidad ha sido que desde el momento que ha tomado posesión la nueva consejera, nosotros la felicitamos el primer día que tomó posesión, nos dirigimos a ella, le hicimos llegar pues lo que entendíamos que debía ser la hoja de ruta tanto a la cara a la legislatura como lo más urgente, que era el comienzo del próximo curso, y le solicitamos una entrevista. Es la fecha que la señora consejera no se ha dirigido a nosotros. Hemos mantenido algunas mesas técnicas e incluso alguna sectorial con la cesada directora general de personal, pero la consejera no se ha dirigido a nosotros, ni como AMPE, sindicato mayoritario a nivel de Canarias, ni al resto de sindicatos, ni en mesa sectorial, ni en ninguna reunión. Por primera vez se va a convocar mañana por la mañana una comisión para planificar ese nuevo curso escolar. No sabemos muy bien ni los invitados ni el sentido de esta comisión. Lo que sí es cierto que a esta fecha, con el conocimiento que tenemos en cuanto a la planificación del próximo curso escolar, nos ha llegado por parte de algunos directores y directoras afiliados a AMPE que nos han preguntado porque también desconocían incluso un poco algunas de las cuestiones que se les planteaba. Sabemos que se ha contado con la inspección educativa en cuanto a la presencia en los centros educativos, especialmente de secundaria, midiendo las aulas con planteamientos, intuimos, ¿verdad?, para esa planificación a nivel de ratios en las diferentes aulas en función de los espacios disponibles, pero ya está. Entonces nosotros, desde luego, lo manifestaremos mañana en esa reunión y hoy ya también nos hemos quejado públicamente porque entendemos que esto no son las formas adecuadas. Sí entendemos que en una situación compleja debe tener un margen de aterrizaje, si cabe la expresión, la señora consejera, pero no un margen tan amplio de más de un mes y teniendo ya el curso el septiembre ya ahí a la vuelta de la esquina. Pepe Moreno. Sí, buenas tardes, Pedro. La verdad es que es casi inconcebible que a la fecha en la que estamos de julio, 20 de julio, pues no sepamos absolutamente nada en torno a un comienzo del curso que está para mediados de septiembre. Todo esto debería estar planificado. Por ejemplo, harán falta más profesores, ¿verdad, Pedro? Sí, es que es obvio. Es decir, tenemos que partir de lo que nos han dicho las autoridades sanitarias, mirar también como ejemplo
otras comunidades autónomas. Y como bien dices, a estas alturas ya tendrían que estar planificados. Habrá que modificar programaciones del alumnado. Tendremos que tener posibilidad de diferentes herramientas que posibiliten la enseñanza semipresencial en algunos casos y también estar preparados por si en algún momento haya que se produzca un nuevo confinamiento y haya que estar pues, planteando formación a distancia. Ya no tenemos la excusa, entre comillas, de que nos ha cogido a pie cambiado a todos. Si tenemos tiempo, hemos tenido tiempo, bueno, y aún tenemos tiempo todo el mes de agosto para planificar ese nuevo curso escolar. Y desde luego que va a conllevar esa necesaria bajada de ratio que van cambiando, ¿verdad? Porque las autoridades sanitarias plantearon a nivel nacional que las ratios debían ser entre 15 y 20 alumnos, después entre 20 y 25, y después, en último lugar, parece que han dicho, bueno, que cada comunidad autónoma lo decida. Yo no sé si esto, ¿verdad? No es bueno ser mal pensado, pero a veces debemos serlo. Va en cuestión a nivel de algún planteamiento economicista, como bien dices, a nivel presupuestario. Nosotros entendemos que la enseñanza debe ser presencial, que el curso debería empezar la primera, como siempre, primera, segunda semana de septiembre. Ahora, eso sí, con garantías de seguridad para el alumnado y para el profesorado. Eso sí que lo exigimos. Sobre todo porque, claro, habían pedido, ustedes, si no recuerdo mal, en su momento la dimisión de la anterior consejera por la falta de reacción, que era uno de los motivos por los que supuestamente, finalmente, bueno, no se produjo ese cese, se fue. Decía Óscar que se fue de aquella manera. Y sin embargo ahora vemos que con el nuevo equipo tampoco parece que la cosa vaya muy rápida, muy ágil, más bien parece más de lo mismo, ¿no? Hay ceses también de directores generales. Sí, la verdad es por la que estaba manifestando, incluso con la anterior consejera y sobre todo con el paso breve de Balbuena, al menos con nosotros, se nos consultó cuál era nuestra opinión, se nos pidió que aportásemos al propio documento de la orden de finalización de curso y se tuvieron en cuenta algunas de las aportaciones y fue prácticamente en un tiempo récord de 2 semanas prácticamente. Y lo que es cierto y entendemos, de verdad que intentamos ser comprensivos con la complejidad que conlleva organizar 24.000 docentes, más de 1.000 centros escolares en un nuevo curso, pero es que lo que sí que le pedimos es que al menos cuente con nosotros para poder aportar. Es que lo que tenemos, AMPE reunió a todos sus delegados de prevención a nivel de Canarias e hicimos unos documentos por etapas educativas que estamos a la espera que se nos permita poder plantearlo para intentar aportar, enriquecer, pero es que, insisto, es la fecha en la que no ha habido ninguna comunicación oficial ni extraoficial por parte de la consejera de Educación. Pedro, me dice una compañera que, bueno, habíamos pedido la intervención también de la consejera Manuela Armas en directo en Mírame Televisión y no ha podido ser porque nos cuentan desde la consejería que este jueves se presenta el protocolo. Entendemos que de nuevo inicio de curso, no lo especifica, y no puede intervenir hasta que no se presente. ¿Tú tienes constancia de algo de esto, de este movimiento, esta misma semana? Yo confío, de verdad, en que no sea así. Sí, pues porque entiendo que no solamente con las centrales sindicales, sino con las propias familias, los propios órganos directivos, hasta de la propia consejería, es decir, tiene que existir una negociación. ¿Cómo no entendemos que puedan presentar un protocolo cuando no ha sido, ya no digo presentado, ni negociado? Y hay una cuestión que es prescriptiva, que es todo lo que afecta a condiciones laborales, la Administración está obligada a negociarlo en el seno de la mesa sectorial. Y aquí hay cuestiones que afectan directamente a las condiciones laborales de los trabajadores, de su seguridad y de sus propias condiciones. Es decir, hay otras cuestiones en las que nosotros queremos aportar para enriquecer, pero en lo que es condiciones laborales no queremos aportar, queremos y exigimos negociar. Pedro, gracias por intervenir con nosotros, por estar de nuevo en Mírame Televisión, como siempre aportando tu opinión y bueno, todo lo que sabes de este sector tan importante también en este momento. Gracias. De acuerdo, un saludo. Un abrazo.
Buenas noches. Nos quedamos prácticamente sin tiempo. ¿Alguna cosa que quieran comentar? Que el Tenerife va perdiendo 1-0 desde el minuto 10. Estamos en el minuto 35. Pero no es decisivo ya para nada. Así que... Bueno, para ellos sí, pero ¿cómo? Vamos a ver, depende cómo lo veas, Víctor. A mí me hubiera gustado ganar, porque con el resultado que había tenido la Unión Deportiva Las Palmas queda por encima de la clasificación. Tú mismo. Porque tú eres del Tenerife. Claro, como siempre. Oscar. Yo también del Tenerife. ¿Tú eres del Tenerife? Pero si tú eres palmero. Bueno, del Mensajero y luego del Tenerife. Yo no soy de nadie. En 20 minutos llega Iván Morales con toda la información en Mírame Sport, deportiva, claro, para analizar el partido que sigue transcurriendo del Club Deportivo Tenerife y otros asuntos que tienen que ver con la actualidad deportiva. Va perdiendo, eso es lo que sabemos en estos momentos. Recuerden que estamos en directo en este lunes 20 de julio del 2020. Me quedo sin tiempo de hablar del apagón, pero tampoco hay mucho más que decir. No, que nos siguen ganando por goleada, que la única isla donde hay apagones es en esta isla de Tenerife. En La Palma, ¿no? Aquí vamos ganando. Sí. Aquí vamos ganando. Hubo uno en septiembre, llevamos 5 episodios en 11 años y 2 en el último año. Bueno, ni siquiera en 10 meses, 2 en 10 meses. Sin que sepamos mucho más. Es decir, en una isla como esta, que sigue apostando por fabricar electricidad echándole gasoil a los motores. Qué lamentable. Y esperemos que no ocurra más. Y más ocurrió en una época tan complicada como esta y en un sector turismo en el sur de la isla de Tenerife que lo pasó durante 7 horas mal, claro. Pero tú imagínate, es decir, un apagón en una isla como la de Tenerife con su actividad industrial al 40%. Sí. Porque todavía si tú me dices que están todos trabajando, es una sobrecarga. Cierto. No, con el ya 40%. Ya no vale ese argumento. ¿Qué habrá hecho Tenerife para que le ocurra esto? Y que, por cierto, fue un miércoles. La anterior vez fue un domingo y menos mal que fue un domingo la anterior vez. Bueno, nos vamos, lo dicho, se quedan con Iván Morales a partir de las 9 de la noche y todo el equipo de Radio Marca Tenerife. Nosotros nos despedimos, como siempre volvemos el miércoles a las 9 de la noche estará Félix Rojas y Leopoldo Pérez. Un abrazo, hasta la próxima. Chao. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias.